Club de Niños. No desperdiciamos ninguna oportunidad que Dios nos dé para llevar el Evangelio, para llegar con el mensaje de salvación a muchas partes de nuestra ciudad, por ahora a través del Club de Niños. Y bueno, hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios y hemos estado hablando, recuerden, ¿no? De cómo debe amar el hombre a su esposa. Hemos visto cosas muy prácticas, hemos visto aplicaciones para nosotros como esposos para llegar a amar a nuestras esposas como Dios quiere. Y hemos visto a través de estos versículos en Efesios capítulo 5, desde el 25 hasta el 27, cómo Dios y Pablo aquí nos pone el modelo de Cristo. Pero hoy en el versículo 27 vamos a ver cómo Pablo ya no se fija tanto o no se preocupa tanto por decirle al hombre, al esposo, cómo amar a su esposa, sino que pone la vara un poco más alta, el estándar un poco más alto, y yo sí creo que él pone los ojos en el mismo Señor Jesucristo. Y vamos a leer el pasaje, ¿cierto? Efesios 5, 27. Bueno, vamos a leer desde el 25 para tener todo el contexto de lo que hemos visto. 25 al 27 en Efesios 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar. Señor, usa tu palabra, Señor, úsame a mí, que a través de tu Espíritu Santo escuchemos tu voz, Señor, y como esposos específicamente hoy sigamos aprendiendo de ese modelo que nos has puesto, de cómo amar a nuestras esposas, para que el mundo finalmente vea a Jesucristo, Señor, la esperanza de salvación eterna que necesita el mundo perdido, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios. Ayúdanos a ver cómo Pablo pone ese estándar más alto, Señor, pero que aún nosotros, dependiendo de ti, podemos alcanzarlo, porque finalmente ese es el propósito tuyo, que nosotros mientras estamos aquí como tu iglesia podamos llevar a cabo tu plan, Dios. Enséñanos, permítenos entender estos principios que a veces se hacen como inalcanzables, pero que de tu mano, Señor, los podremos hacer una realidad en nosotros. Y finalmente es la tarea que tú nos has entregado en nuestras manos como iglesia, Señor. Quédate al control de mis palabras, Señor, de mis pensamientos, y que sea solamente tu palabra hablando a tu iglesia, Señor. Edifícanos, consuélanos, desafíanos, que podamos salir tomando decisiones y podamos aplicarlas a nuestras vidas para presentarnos cuando tú nos llames delante de ti, como esa iglesia santa y sin mancha que tú quieres que seamos, Dios. Por eso te entrego este mensaje en tus manos y te doy a ti las gracias y toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver entonces este último versículo de esta serie que empezamos ahí en el capítulo 25. Y lo que hemos visto es esto. Como primer punto en el versículo 25 vimos que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, que el hombre tiene que ver en segundo lugar santificando a su esposa como Cristo santifica a la iglesia, y hoy vamos a ver siguiendo los propósitos de Cristo. Es lo que Dios nos va a enseñar hoy. ¿Cómo podemos amar a nuestras esposas para presentarlas como Dios quiere delante de Él? Siguiendo los propósitos de Cristo, porque finalmente esto tiene unos propósitos claros, un fundamento y un fin único y específico. Dios no es un Dios que hable de manera confusa, sino al contrario, nos habla de manera clara y contundente y nos señala específicamente lo que Él quiere que nosotros hagamos, siguiendo los propósitos de Cristo. Así tenemos que amar nosotros a nuestra esposa, seguir los propósitos de Cristo, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y todo este proceso de amor que hemos estudiado con cuidado, ¿cierto? En el matrimonio. Hemos hablado de cosas muy prácticas, de cómo debe amar el esposo a su esposa, ¿cierto? Porque así nos puso Pablo ese modelo en el Señor Jesucristo. Pero la forma de la frase, fíjense que ya no está enfocada en nosotros. Ahora está enfocada en Jesucristo, porque es Él el único que puede presentarse a sí mismo a su iglesia.
No somos nosotros, es el mismo Señor Jesucristo. Es su obra a través de nosotros, porque obviamente Él nos deja participar en esas labores de presentar a la iglesia delante del mismo Dios. Pero la forma de la frase, como les digo, ya no está enfocada en nosotros. Ahora tenemos que mirar al Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a hacer hoy, mirarlo a Él haciendo la obra en la iglesia. Y el propósito de este mensaje es que como hombres entendamos la importancia de amar a nuestras esposas y lo que implica hacerlo a la manera de Cristo. Porque obviamente cualquiera de nosotros puede decir, sí, yo amo a mi esposa a mi manera. El tema es a la manera de Cristo. Y ese es el propósito. Para consolidar con ellas un equipo consagrado y eficaz en la realización de Colombia para Cristo, para la misión. Ese es el propósito. Dios no tiene más propósitos que ese con nosotros. Y ya lo hemos repetido una y otra vez, que seamos felices, bonitas parejas, bonitos vecinos, buenas personas, buenos papás, buenos esposos, sí. Pero el propósito final es que seamos un equipo eficaz, consagrado a la realización de Colombia para Cristo. Eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. Y sabemos que en ese proceso Él nos va a dar muchas bendiciones, Él nos va a dar muchas cosas, Él nos va a dar un matrimonio bonito, feliz, hijos obedientes, hijos sujetos a sus padres, que podamos ser ejemplo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras propias familias, a través de hacer las cosas como Dios quiere. Y yo pensaba en estos días que ustedes vieron que se celebró el Día de la Mujer de una manera impresionante en Villavicencio, ¿no? Los restaurantes así, el tráfico imposible, venta de flores por todo lado. Hablando de flores, les tengo una noticia, yo ya arreglé el problema de las flores con mi esposa, ¿no? Ya le llevé su ramo de flores, bueno, este es el primero de muchos, pero bueno, porque hemos sido desafiados también a eso, a deleitarlas, a darles lo que a ellas les gusta. Y yo les llevé su regalito, su ramito de flores. Y así vimos la ciudad y yo pensaba en Proverbios 31:10. No sé si lo escribí ahí, no lo escribí en la pantalla, pero yo se los voy a leer. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y bueno, con este versículo, dos cosas. Feliz Día de la Mujer primero, ¿cierto? A todas las mujeres. Pero lo segundo es a manera de introducción. Es lo que Dios quiere de toda mujer. Presentarla así, como una mujer virtuosa, que su estima sobrepase cualquier precio en el mundo. Y es como debe presentarse una esposa delante de Dios. Es como debe presentarse finalmente la iglesia delante del Señor Jesucristo, que es su esposo. Y bueno, esto nos da una introducción preciosa para lo que vamos a ver hoy. Esta es la clase de mujer que Dios quiere en la iglesia, una mujer virtuosa, respetada por todos, exaltada por su esposo, elogiada por su esposo y por todos los demás. Justamente a causa del amor que su esposo ha mostrado por ella. ¿Cómo la exalta uno? ¿Cómo la honra? ¿Cómo la glorifica? Que es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Y vamos a ver tres cosas, ¿no? La primera es haciéndola gloriosa para Él. Miren el pasaje Efesios 5:27. Esa parte que está subrayada dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. A sí mismo. A Él mismo. Es el propósito final de que el hombre ame a su esposa, porque es un cuadro de la unión entre Jesucristo y la iglesia, que finalmente es su cuerpo. Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? ¿Cómo podemos contribuir nosotros a eso si es una tarea tan alta, tan complicada, tan lejana? Pero esas palabras, bueno, vamos a empezar a analizar esto y procurar llegar a esas conclusiones. A fin de, así como empieza la frase, significa con el propósito de, para, ¿cierto? Con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y cuando el esposo ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia, así finalmente la va a presentar delante de Él. Porque Dios nos va a pedir cuentas. A mí me va a pedir cuentas por mi esposa.
por la manera como yo la amo y la voy a amar de aquí en adelante. Y mi tarea es presentarla delante de Dios como una esposa gloriosa. Vamos a ver cómo desenredamos esto, porque es grande, es complicado, está casi que fuera del alcance de nuestras manos. Y Pablo obviamente está mirando con esta frase al futuro de la iglesia. Ese momento en que el Señor venga por su iglesia y finalmente glorificada delante de Él. Obviamente ese momento no ha llegado, pero mientras llega, nosotros sí estamos puestos en este mundo para que cumplamos a través del proceso que Él nos enseña, para que esa iglesia llegue a presentarse así delante de Él. Y si no es así, la iglesia jamás cumplirá su propósito en esta tierra, porque el propósito de la iglesia es en esta tierra, que pueda llevar a cabo la gran comisión, que a través de un esposo que ama a su esposa, el mundo perdido vea que hay esperanza y se pueda ir cumpliendo ese propósito de llevar el evangelio. Y es que no puede ser en otras condiciones el llevar a cabo la gran comisión. La gran comisión no se lleva solamente con voluntarios que levantan la mano para participar y llevar el evangelio aquí y allá y presentar charlas como las que, si Dios nos permite, el martes y el sábado presentaremos en un colegio, en un instituto aquí en Villavicencio. Cualquiera podría hacerlo, cualquiera podría dictar una charla, cualquiera podría ir al barrio El Rubí y hacer actividades para niños con el fin de que después algún día les podamos presentar el evangelio. Pero si no es en estas condiciones, en santidad, en todo lo que hemos estudiado hasta aquí, de cómo es el amor de Cristo por su iglesia, no será posible. Sí, bonitas las actividades, bonitos los videos, pero no habrá fruto. Tiene que ser en santidad, como Dios nos está pidiendo aquí. Se requiere esa pureza, se requiere santidad, se requiere consagración delante de Dios para que eso pueda ser una realidad. Y ya hemos dicho que el mundo perdido, a través de ver matrimonios estables, firmes, ordenados, va a creer en el evangelio y van a ver la esperanza que hay en Jesucristo. Matrimonios destruidos, desordenados, donde la mujer no se sujeta a su esposo, donde el esposo no es cabeza de su hogar, donde el esposo no provee para su familia. No hay nada que mirar, no hay nada que envidiar, entre comillas. No hay nada que anhelar. Y eso no se conseguirá sin esa santidad. Y nosotros decimos, bueno, una iglesia gloriosa, ¿cierto? Una iglesia santa y sin mancha. Y a mí un pasaje que me ha impresionado muchísimo, bueno, como muchos siempre yo les digo lo mismo, pero miren, Éxodo 28:36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, una grabadura que no se borre, una grabación indeleble. Santidad a Jehová, y está escrito así en la Biblia, en mayúscula: santidad a Jehová. Así debe presentarse la esposa dentro de la iglesia y la iglesia a Cristo. Santidad a Jehová. Aquí tienen que haber esposas en una iglesia que quiera glorificar al Señor, obviamente. Esposas santas, puras, sin mancha, sin contaminación. Así tienen que ser las esposas en esta iglesia si es que quiere llevar a cabo la gran comisión. Una iglesia que honra a Jesucristo, que exalta al Señor y su palabra, así deben ser las esposas. Santas, puras, sin mancha, como grabadura de sello, santidad a Jehová. No es en medio del pecado y del tener un pie aquí en el mundo y otro aquí en la iglesia y jugando a ser creyentes buenos, no. Santidad a Jehová. Y fíjense, el sumo sacerdote, hablando de este pasaje, debía tener esa lámina en su mitra. ¿Saben lo que es la mitra? Es ese gorrito como puntudo. Debía tener esa lámina de oro muy fino, de oro puro. Santidad a Jehová. Impresionante. Un sumo sacerdote no podría ponerse esa mitra si no iba a entrar al lugar santísimo en santidad, limpio, puro. De hecho, si no entraba así, moría inmediatamente, porque nadie se puede presentar delante de la gloria de Dios sin pecado y seguir vivo.
Fíjense, es una vara supremamente alta, es un estándar supremamente alto el que Dios nos pone como esposos en cuanto al amor que tenemos que profesar a nuestra esposa. Así tiene que ser. Como digo, esto no se hace jugando a la iglesia, jugando a ser bonitos creyentes, ¿sí? Que se vean bonitos, sí, cantando bonito y haciendo bonitas cosas. Eso está bien, pero más allá de eso, santidad a Jehová, santidad. Pero bueno, Cristo mismo es el que está preparando a su iglesia. Él mismo nos está preparando a nosotros a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Hoy nos está preparando a nosotros a través de ser edificados en su palabra. Él nos está preparando en este momento para presentarnos así delante de Él. Y entonces nosotros tenemos que mirar la necesidad de considerar el propósito del matrimonio. Esto nos lleva a considerar el propósito del matrimonio. Bueno, ¿para qué nos casamos? ¿Para qué se van a casar, jóvenes, si están pensando en casarse? Creyentes. Para glorificar a Dios, para llevar a cabo este plan, para poder presentar a tu esposa en santidad a Jehová, para que los dos sean un equipo, para que finalmente se pueda llevar a cabo la gran comisión. Pero no se desanimen, ¿no? Si alguien está pensando en casarse, uy, no, yo mejor no me caso porque... No. En Cristo es posible y justamente este es el propósito de estas palabras. Que pensemos, ¿para qué nos casamos? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Y si ahora lo entiendes, aún si no te casaste así, el propósito para tu matrimonio sigue siendo el mismo. No, yo como me casé hace años, eso ya no es para mí. No, el propósito sigue siendo el mismo. Que el mundo perdido vea en tu matrimonio a Jesucristo. Pero fíjense, yo pensaba en la palabra glorioso. La palabra glorioso o gloriosa dice que tiene gran belleza y esplendor, como el versículo de Proverbios 31:10 que les leí ahorita. Que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Lejos está el precio de la esmeralda, del rubí, del diamante. Que tiene gran belleza y esplendor, honorable, preciosa, noble, hermosa. Así es la esposa. Así es tu esposa y debe ser así para ti. Gloriosa, que tiene gran belleza y esplendor. Y si no es así para ti, bueno, que empieces a pensar en cómo contribuir a que ella se presente así delante de Dios, a través de edificarla en la palabra de Dios. Y es que nosotros como siervos de Dios pues hemos sido asignados a cumplir esa tarea. Filipenses 1:10 y 11 para que lo busquemos. Un poquito, unas hojitas más, una hojita más. Filipenses 1:10 y 11 dice la palabra de Dios para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Fíjense, sí es posible. Sinceros e irreprensibles, a eso se refiere esa santidad de la que estábamos hablando ahorita, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Sí es posible. Sinceros e irreprensibles, a eso se refiere esa santidad. Ojalá que las esposas sean así, obviamente porque tienen a su esposo que las ama con el amor del Señor y que también es sincero e irreprensible. Y la esposa debe ser así, sincera e irreprensible para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Porque Dios nos encargó llenar la tierra de hijos de Dios, así como se lo encargó a Adán y a Eva al principio. Pero pensando en el contexto de Efesios, yo pensaba, ¿por qué Pablo? Esta es la única vez que aparece en toda la Biblia una manera de amar a la esposa así, de esta forma. Es la única, en Efesios. Porque recuerden el contexto de Éfeso. En Éfeso estaba ese templo, ¿cierto? A la diosa Diana, un templo dedicado hoy en día sería al sexo y a la pornografía, ¿cierto? Así era ese templo de Diana. ¿Y por qué Pablo les dice estas palabras tan fuertes a los efesios? ¿Cómo tienen que amar esposos a sus esposas? Ser fieles a ellas, leales, exaltarlas, sacarlas de un mundo perdido y malo,
que se las quiere tragar literalmente, que las quiere hundir en el pecado. Y por eso Pablo habla de esta manera tan impresionante. ¿Cómo tenemos que ser nosotros como esposos al lado de nuestra esposa? De tal modo que nuestro amor sea tan grande que contribuya a sacarlas del pecado, a presentarlas santas y puras delante de Dios. Y yo veo muchas mujeres en nuestra iglesia, gracias a Dios, así, respetables, honorables, como vimos ahorita la definición de gloriosa, ¿cierto? Porque es el amor del Señor el que permite que hagamos esto. El contexto de Efesios es un mundo entregado a todo tipo de placeres, y por eso Pablo habla de esta forma a nosotros hoy y nos dice, así tienen que amar a su esposa, para que finalmente podamos presentarla junto con Jesucristo como una esposa gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, como dice el resto del pasaje. Pero fíjense, el deseo de Dios es que nos mantengamos tan cerca de Él que podamos llevar a cabo esto, porque si no es imposible. Alejándonos del Señor, alejándonos de su palabra, perdonen que les diga, viniendo a la iglesia una vez al mes o una vez cada 8 días y escuchar un mensaje bonito y salir diciendo, qué lindo. Bueno, ¿qué es lo que nos toca hacer hoy? Y se olvidó. Esto va mucho más allá, esto va a tener una relación íntima y personal con el Señor. Conocerlo de manera personal, más que asistir por años a cualquier iglesia. Yo no estoy hablando de religiones, ni estoy diciendo que esta es la mejor iglesia o la única, no. Es que si no es a través de una relación con el Señor Jesucristo es imposible. Y si no lo conoces, jamás podrás tener esa relación personal e íntima con Él. Sobre todo porque de esa manera te va a llevar a una eternidad con Él. Miren lo que dice este pasaje, ahí está en la pantalla, 1 Juan 2:28 dice, y ahora hijitos, ¿cierto? Ya hijos de Dios, permaneced en Él. Aparte de ya ser hechos hijos de Dios, quienes han recibido a Jesucristo, quienes lo hemos recibido como Señor y Salvador, tenemos que permanecer en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Podemos ser salvos, sí, claro. Unos creyentes medio buenos, que si lo hablamos en palabras duras, serían mediocres. Salvos, sí, como los hebreos, almas salvas, vidas desperdiciadas, sin llevar fruto. Pero dice Dios, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, tranquilos, para la llegada del Señor, estar listos, porque Él viene en cualquier momento, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué pena con el Señor, qué vergüenza con el Señor, que Él llegue y nos encuentre ocupados en todo menos en su obra. Hombres pensando en miles de cosas menos en amar a sus esposas, para glorificarlas, para honrarlas y presentarlas delante de Dios como esas vírgenes puras, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y obviamente esto tiene una implicación tremenda para nosotros, en la medida en que nuestras vidas no le honren, ¿cierto? Y seremos avergonzados. Porque aquí no está hablando solamente de la esposa, de hecho está hablando más al esposo, a nosotros otra vez, poniéndonos esa carga más importante en cuanto al amor en el matrimonio. Nosotros, hombres. Obviamente no debemos perder de vista que el que va a presentar a su iglesia así es el mismo Señor Jesucristo. Pero si no contribuimos, si tú no te das, si tú no te entregas, si no te consagras al Señor, no vas a pasar de tener un bonito matrimonio que no glorifica al Señor. Y fíjense, el hombre debe procurar el cuidado espiritual de su esposa, nosotros. Ya lo vimos en los 2 domingos anteriores. Para que nuestra esposa sea tan especial
que su vida ilustra la gloria de Dios. Cuando una persona ve a una mujer casada, obviamente, creyente, una mujer que está en esa intimidad con su Señor, amada por su esposo, protegida por su esposo, es una mujer que ilustra la gloria de Dios. Es decir, el mundo perdido puede ver la gloria de Dios a través de una esposa así. Una mujer que ilustra su santidad, la santidad del mismo Señor Jesucristo. Pero qué participación tan grande que tenemos hombres en esta tarea. Si tú no honras a tu esposa, si no la cuidas, si no procuras su crecimiento, si no eres detallista, claro, con ella, si no le muestras el amor todos los días, si no sacrificas tu propia vida por ella, nunca se va a poder presentar así. Ella no va a ilustrar nada. Lo que va a ilustrar es una mujer frustrada, triste, decepcionada. No, yo pensé que el matrimonio era el cielo. Y esto implica que son los siervos de Dios, es decir, nosotros, quienes tenemos la responsabilidad, nosotros hombres, en cuanto a la esposa se refiere. Pero nosotros tenemos que recordar que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Lejos del Señor no podemos. Por más que tú te lo propongas, amar a tu esposa, por más que tú te propongas procurar su crecimiento espiritual, su cuidado, si no estás de la mano del Señor, si no dependes de Él, jamás será posible. Miremos este pasaje, busquémoslo. Primera de Juan 15:6. Perdón, no, Juan. No primera, sino Juan. El Evangelio de Juan, Juan 15. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, no, es el 5, perdón. Ya estamos llegando muy alto, estamos llegando a un fuego eterno, ¿cierto? El 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por más creyentes buenos que seamos, por más creyentes juiciosos que seamos, si no dependemos del Señor, si no estamos cerca del Señor constantemente, no podremos hacer nada. Esta es una tarea imposible para un hombre que ande lejos del Señor. Imposible, jamás la podrás llevar a cabo. Pero fíjense, yo quiero aplicar este pasaje de otra forma hoy también. Si tú estás aquí y no conoces de manera personal al Señor Jesucristo, estás apartado de Él. Y como dice el pasaje, apartados de mí nada, separados de mí nada podéis hacer. Y si no conoces a Jesucristo de manera personal, estás separado de Él. Y dice la Biblia que por nuestro pecado todos estamos separados de Él por una eternidad. Todos. Por eso es necesario escuchar el mensaje de salvación. ¿De qué se trata? Que el Señor Jesucristo murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como estaba escrito, para garantizarnos la vida eterna. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Si nosotros no pagamos el precio del pecado, nos espera la muerte. Pero el Señor Jesucristo ya pagó ese precio por nosotros, todos. Solo que muchos no lo han aceptado, muchos no lo han recibido. Y si tú dices hoy, yo reconozco que soy pecador, y por lo que escucho que dice la Biblia, estoy separado eternamente de la gloria de Dios. Es decir, cuando muera, voy a pasar una eternidad separado de Dios por mi pecado. Nadie puede decir que no tiene pecado, pero también oigo que Jesucristo pagó ese precio en la cruz por mí. Bueno, ahora me voy a acercar a Jesucristo porque separado de Él nada puedo hacer. Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, para pagar el precio de mi pecado. Perdona mi pecado, perdona mis pecados, entra en mi corazón y sálvame.
Ese es el plan de salvación que Dios tiene para todo ser humano. De ese modo, entregándose en la cruz por toda la humanidad, el Señor Jesucristo resolvió el problema del pecado, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero tienes que reconocerlo y acercarte a Dios, no a una iglesia, no a una religión, acercarte al Señor Jesucristo y decirle: Señor, perdóname, entra en mi corazón y sálvame, para que puedas tener una relación íntima con Él y ya no estés separado del Señor Jesucristo. Pero fíjense, toda esa belleza, todo ese esplendor, toda la gloria de Dios, aunque sabemos que se verán completas cuando Él venga por nosotros, todavía mientras estamos aquí en el mundo, en la iglesia, podemos hacer y permitir que nuestra esposa brille de esa manera. Porque el asunto es que la mujer brille. Y una mujer creyente que depende del Señor, que se sujeta a su esposo, que respeta a su esposo, que está en intimidad con el Señor todos los días, que hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, es una mujer que brilla. Y eso se nota afuera. Cualquier persona lo puede notar. Así como notamos una mujer que no brilla, una mujer que es todo lo contrario, lo notamos. Una mujer desordenada, que no tiene rumbo, que no se sujeta a nadie, que no hay autoridad para ella, se nota. Y fíjense, una mujer debe brillar con la misma luz de Cristo, para que el mundo crea que el Señor envió a Jesucristo a morir en la cruz. Y así es el Señor Jesucristo, Él es glorioso. Y cuando la iglesia sea semejante a Él, su iglesia será gloriosa. Pero mientras tanto nosotros tenemos que buscar esa gloria aquí. Y yo sí estoy seguro que hay mujeres que brillan y el mundo se da cuenta que brillan con la luz de Jesucristo. Porque se sujetan a sus esposos, porque respetan a su esposo, porque su esposo las ama. Pero mujeres solteras también tranquilas. El esposo, tu esposo es Cristo, mientras estás soltera. Cuando te cases, bueno, será tu esposo. Pero debes brillar igual. Primera de Juan 3:2, yo se lo leo, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Sí ven? Gloriosa, una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa. Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero que se note mientras estamos aquí que estamos buscando esa gloria. En segundo lugar, hoy haciéndola pura para Él. Y es que la otra parte del pasaje dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Haciéndola pura para Él. Y el hombre tiene una parte tremenda en esto, en hacer pura a su esposa, pura delante de Dios. Ya lo vimos en el domingo anterior a través del lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que nos purifica, la que nos limpia constantemente. Estando sumergidos todos los días en su palabra estaremos limpios, y así estará nuestra esposa. Pero si el hombre piensa en todo y tiene en su mente todo menos la palabra de Dios, menos una relación íntima con el Señor, su esposa está descuidada y no sabe en qué anda. ¿Cuál lavamiento del agua por la palabra? No hay. No hay pureza, no se sabe en qué anda el uno y en qué anda el otro. Y Dios sí quiere que la mujer se presente pura, que ande pura en la iglesia. Y ya hablamos de esto también hace algunos domingos, como por la manera en que se comporta una esposa uno puede deducir cómo es el hogar. Por la cara, por el comportamiento, por la disciplina de una mujer casada,
se sabe qué está pasando adentro de esa casa. ¿Es un matrimonio desordenado? ¿Es una familia destruida? ¿O por el contrario, una familia organizada, una mujer que respeta, un hogar limpio, un hogar digno, un hogar sano? Porque la cara de ese hogar es la esposa. Es la cara de todo hogar, de toda familia, es la esposa. El hombre lleva toda la carga, ya lo hemos aprendido, pero la esposa es la cara de ese matrimonio y de ese hogar. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Y mancha es una palabra que significa desgracia, defecto. Y Dios quiere que así sea la esposa, sin desgracia, sin defecto, sin mancha. Sin mancha. Y fíjense, este es un pasaje el que está en la pantalla que ya habíamos leído hace unos 15 días. Dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto no son fantasías. Estas son las palabras que Pablo le está diciendo a los corintios y en Efesios también. El propósito es presentar a la iglesia pura, como una virgen para Cristo, porque es la esposa del Señor Jesucristo. Y Él no se va a casar con una que no sea virgen. Pura para Cristo. Y Pablo le da aquí en este pasaje a los corintios pues el propósito de Dios para sus vidas. Sencillo. Para presentar a todos los creyentes, a la iglesia, delante de Él puros y sin mancha, hombres y mujeres. Puros y sin mancha, la iglesia. Pero si hemos aprendido algo claro a través de este pasaje en Efesios 5, es ese cuadro de Jesucristo y la iglesia. Ahora lo entendemos más a través del matrimonio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Jesucristo es el esposo, la mujer es tipo de la iglesia y el hombre es tipo de Cristo. Eso es lo que está en juego en nuestros matrimonios. Casi nada. El nombre del Señor Jesucristo y de su iglesia. Eso es lo que está en juego. ¿Qué vas a hacer tú, hombre, y qué vas a hacer tu mujer con esto, con este encargo, con este propósito? ¿Qué vamos a hacer, hombres, con esto? Qué propósito tan especial y tan grande. Pablo está terminando aquí en Efesios esa idea de que empezamos en el 25, versículos 25, 26 y 27. Y cada vez subiendo más el estándar, poniéndonos las cosas mucho más altas, con unos propósitos mucho más altos. Y qué alegría poder decir, sí, Señor, yo tengo mis defectos, yo tengo mis fallas, pero procuro amar a mi esposa siguiendo el modelo de Cristo. Obviamente no somos perfectos, claro. Tenemos fallas, sí. Pero en la medida en que estemos dependiendo del Señor constantemente, podremos ir cumpliendo con esa tarea de manera cabal y se va a notar mucho en tu familia. Se va a notar mucho en nuestras familias y otros van a decir, oiga, qué familia tan especial que ustedes tienen, ¿sí? Sí, sí. Qué propósito tan especial. Vamos, miremos Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Hablando de ese, ¿cuál será mi agua? Hay dos. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9, hablando de ese momento glorioso en que ya la iglesia está lista para presentarse delante del Señor. Dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hasta ahí, solamente leamos hasta ahí. 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ese momento glorioso, increíble cuando estemos delante del Señor. Y dice que su esposa se ha preparado. Y es el proceso en que estamos nosotros, preparándonos para cuando llegue ese momento, como iglesia, poder honrar al Señor. Y le vamos a honrar no solo con matrimonios firmes, dependientes de Él, que lleven mucho fruto, sino mostrando al mundo perdido la esperanza que hay en Él. Ese es el propósito final que tiene Dios con el matrimonio. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Eso significa pureza absoluta. Y la iglesia pues le debe toda su belleza a Cristo. Toda su belleza, todo su esplendor, todo su resplandor a Cristo le debe la iglesia. Y de otra manera no se podrá presentar delante del Señor, sino así, una iglesia gloriosa. Y en ese cuadro, en ese marco es donde debemos ubicar nuestros matrimonios. ¿Cómo está tu matrimonio para ubicarlo ahí, en ese cuadro, en esa foto? ¿O tiene que salir solamente una parte? ¿O todo o nada? ¿Cómo estamos haciendo nuestra tarea esposos delante de Dios, amando a nuestra esposa? Eso es un asunto de todos los días. Todos los días. No solo el día de la mujer llevándole un ramito de flores y unas chocolatinas. Yo ya arreglé el problema de las flores. No. Esto es un asunto de todos los días. Todos los días, porque se está preparando la iglesia para presentarse así delante del Señor. Y el amor del esposo por la esposa tiene que ser algo que se manifieste y que se vea todos los días. Acuérdense que no es solo con palabritas, ¿no? Yo te amo, tú sabes que te amo, y adiós. Yo te amo, tú sabes que te amo, y adiós. No me importan tus cosas, tú sabes que te amo. No. Tiene que notarse. Yo casi nunca le digo esas palabritas a Dinamarca. Tú sabes que te amo, ¿cierto? Así es, eso tiene que ser, es algo real, es algo que se puede palpar, es algo que se puede tocar, que se puede ver. El amor de un esposo por su esposa, como el amor de Jesucristo por su iglesia. Y miremos aquí un pasaje más, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Y yo pensaba en esto porque pues leyendo estudiando este pasaje, créanme que no fue tan fácil porque hablar de hacer que mi esposa se presente así delante de Dios, gloriosa, pura, sin mancha, no es cualquier cosa. Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20 dice la palabra de Dios: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Estas palabras me hacen pensar que lo que está diciendo Pablo en Efesios es que la iglesia, recuerden el título que le pusimos al libro de Efesios, le pusimos el título al principio de la obra maestra de Jesucristo, perdón, de Dios en Cristo Jesús, la iglesia. La iglesia es el trofeo que el Señor Jesucristo le va a presentar a Dios. Es como ese trofeo, como lo que dice Pablo aquí, ¿cierto? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y el Señor Jesucristo se gloría delante del Padre presentando a su iglesia así, ese trofeo que Él ganó a causa de haber entregado su vida en la cruz. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Nosotros somos la gloria y gozo del Señor Jesucristo.
la iglesia. Fíjense que sí es posible. Que nosotros seamos para honra y gloria del Señor. Que nosotros seamos la misma gloria de Jesucristo, habiéndose entregado y resucitado en esa muerte espantosa. La gloria somos nosotros, su iglesia. Y Pablo da la idea de presentar a los creyentes como ese trofeo. Vosotros sois mi gloria. Pablo también se gloría un poco de su trabajo en Cristo. Obviamente él no es orgulloso, pero dice: yo hice mi trabajo y puedo presentarlos a ustedes como el fruto que puedo llevarle al Señor para su honra y gloria. Entonces nosotros tenemos una parte práctica en esto. Sí podemos, a través de amar a nuestra esposa, contribuir a que la iglesia se presente así delante del Señor. Tú lo que tienes que hacer, hombre, es amar a tu esposa, así como lo hemos aprendido, como lo hemos estudiado, sacrificialmente, entregándonos por ellas, tratándolas bien, como a vaso más frágil, consintiéndolas, protegiéndolas, cuidándolas con la palabra de Dios, buscando su crecimiento espiritual siempre, para finalmente poderlas presentar santas y sin mancha delante de Dios. Es el trofeo supremo de Jesucristo, la iglesia. Pero también me llama la atención la palabra, bueno, no está aquí, no me voy a adelantar. La palabra arruga que está en el pasaje, ¿cierto? En el pasaje dice, vamos a mirarlo otra vez, dice en el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Bueno, a ninguna mujer le gusta tener arrugas. Bueno, a nosotros tampoco, no, a los hombres. Muchos se inyectan Botox y todo eso, ¿cierto? Y la idea no es esa, no es que busquemos cómo estar templados, ¿no? Para que no se nos noten las arrugas. Pero la arruga significa literalmente, o sin mancha ni arruga es sin marcas de la edad. Eso es lo que quiere decir ahí Pablo, cuando dice sin mancha ni arruga, sin marcas de la edad. Pero no se asusten, no se preocupen, no se refiere a nuestra edad física, ¿cierto? Y que delante de Dios nos tenemos que presentar todos sin mancha ni arruga, no. Aplicándolo a nosotros es más bien por haber dejado atrás cualquier marca, cualquier signo que haya dejado el pecado en nosotros. Es lo que quiere Dios, sin mancha ni arruga, ninguna huella del pecado en nuestras vidas. Es lo que tiene que haber en cada una de nuestras vidas y en la vida de tu esposa, que no haya esa huella del pecado. Que nosotros no permitamos el pecado en nuestra relación. Que mantengamos nuestra relación pura dentro del matrimonio. Hace 8 días hablamos bastante de eso. Y yo les voy a recordar ahí en Efesios 3, versículos 6 al 12, un pasaje largo, yo se los voy a leer. Dice que los gentiles son coherederos, fíjense, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Fíjense, la iglesia. La obra maestra de Dios en Cristo Jesús, la iglesia. Ahora me perdí. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo quiero parar un poquitico ahí. Esa gloria que Dios quiere que muestre su iglesia no es solamente para el mundo perdido. No es solamente para el mundo o para las naciones. Fíjense, es para todo el universo. Principados y potestades. Es decir, todos los ángeles buenos y malos. Delante de ellos quiere presentar el Señor Jesucristo a su iglesia santa y sin mancha. Y bueno, ya les voy a explicar un poquito más esto. Conforme a la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto no es solo en la tierra, esto es en todo el universo. Todo el universo está pendiente de la iglesia.
Todos los ángeles están pendientes de la iglesia. Tenemos sus miradas encima de nosotros todo el tiempo. Y Dios quiere presentar a su iglesia así. No solamente en el momento en que Él se la lleva en el arrebatamiento. Todos los días los ángeles nos están mirando. Buenos y malos, principados y potestades. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto es una tarea grande. Esto de lo que estamos hablando no es una tontería. Como les dije, no es un juego, no es jugar a la iglesia bonita, que canta bonito y que es ordenadita y bonita. Se trata de una obra tremendamente grande que tiene un impacto eterno y son las almas de los hombres. Por eso es la iglesia. Por eso tiene que ser así la iglesia. Por eso el hombre tiene que amar a su mujer como el Señor Jesucristo ama a su iglesia. Para que se pueda cumplir ese propósito. Porque cuando llegue ese momento glorioso de presentarnos delante del Señor, así verá Dios a su iglesia. Y no lo olvidemos, todos los días los principados y las potestades nos están mirando, a ti y a mí. Todos los días. Porque los ángeles participan aún y acompañan todo el tiempo el crecimiento de la iglesia. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:12, dice: a estos se les reveló, bueno, ahí está hablando de los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora sí, miren, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles se gozan con la gloria de la iglesia, se gozan con el esplendor de la iglesia o se entristecen con la miseria de la iglesia. Los ángeles se gozan cuando un alma perdida llega al Señor. Cuando una persona que no conoce al Señor Jesucristo se arrepiente delante de Él, los ángeles se gozan. Hay gloria en el cielo, los ángeles se gozan. Cuando un inconverso ve la esperanza que hay en Jesucristo y entiende su condición de pecador perdido y se arrepiente y dice: Señor, perdóname, los ángeles se gozan. Hay gloria en el cielo. Los principados y las potestades nos están mirando y participan de alguna manera en el crecimiento de la iglesia. Y por último, hoy un tercer aspecto, haciéndola santa para la misión. Fíjense, tiene un propósito. ¿Por qué es santa para la misión? Dice, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y por qué santa para la misión? Pues porque santo significa apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. ¿Apartado para qué? Para la gran comisión. No somos apartados para otra cosa. Y ya aprendimos que santo no significa sin pecado, ni perfecto, ni, ¿cierto? Sabemos que eso no significa santo. Sabemos que santo significa apartado para Dios y tiene que ver más con lo que vimos antes, irreprensibles delante de Dios. Apartado para una función o servicio específico. Y lo que Pablo está diciendo es que a través de conducir a la mujer por el amor de Cristo, ella se va a presentar santa para la misión, para cumplir la gran comisión. Hace ¿cuánto? Como un mes se casó la última pareja en la iglesia de Bogotá. Y ahora en julio va a haber otro matrimonio de otra pareja muy joven. Y bueno, todos los matrimonios que ha habido de ahí para atrás son todos muy jóvenes. Jóvenes que han entendido cuál es el propósito que tiene Dios en sus vidas. Jóvenes que han decidido casarse para glorificar a Dios con sus vidas, con sus matrimonios. Jóvenes que se han apartado para el Señor y algunos de ellos van a ser enviados dentro de poco a otros países para establecer iglesias.
se van como misioneros, se van como pastores. Ese es el propósito. Y si tú no has entendido que ese es el propósito de Dios en el matrimonio, no has entendido nada, no hemos entendido nada. No importa cuánto lleves de casado, no importa. Se puede cumplir todavía el propósito de Dios en tu matrimonio si entiendes esto, si entendemos esto. Y oramos por obreros, pero no nos queremos presentar como obreros. Como dice Rudy, ¿no? O Pablo. Heme aquí, envíalo a él. A mí no me envíes, yo no tengo nada que ver con ese plan, pero que levantes obreros de esta iglesia, pero a mí no. Ese es el propósito del matrimonio. ¿Cómo no entender esto? ¿Cómo apartarnos de ese propósito y decir no? Es que yo con mi matrimonio busco otra cosa. Bueno, que te vaya bien. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos años tengas de casado, nada, no importa. Siempre es posible cumplir el propósito de Dios en el matrimonio. Siempre. Colosenses 1:22, yo creo que estamos un poco tardecito, ¿cierto? Y les voy a leer el pasaje. Colosenses 1:22 dice, dice 1:21 y 22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Sí ves? En el cuerpo de carne, en el cuerpo del Señor Jesucristo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Una y otra vez, ese mismo propósito. El Señor Jesucristo nos entregó en la cruz para que tuviéramos vidas bonitas. Otra vez, perdónenme la insistencia. Es un propósito grande para presentaros santos, apartados para Él, y sin mancha e irreprensibles delante de Él, lo mismo que estamos estudiando. El mismo propósito que ha puesto Dios en las manos de cada hombre con respecto a su esposa. Ámala así. Y ya hemos visto otra vez que la santidad no se refiere a perfección, más bien tiene que ver con ser irreprensible y consagrado al Señor. Claro que sí. Claro. Y si consideramos el encargo de Dios para el hombre, pensando en ese propósito del matrimonio, si se te ha olvidado de alguna manera, desde Génesis, el propósito es llenar la tierra. Sigue siendo el mismo para ti. Bueno, hay unos que lo cumplen bien, ¿no? Esos matrimonios jóvenes que tienen 2 hijos, 3 hijos y van por el cuarto, llenar la tierra. Pero Dios nos está hablando a nosotros más de un fruto espiritual, llenar la tierra de hijos suyos. Sigue siendo el mismo propósito. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mismo propósito para mi matrimonio, sí. Pero es que ya estamos viejos, sigue siendo el mismo. Pueden llevar fruto, podemos llevar fruto. Podemos seguir llenando la tierra de hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Luego no todos somos hijos de Dios? No, no. Hijos de Dios son los que nacen de nuevo en Jesucristo, a través de conocer el Evangelio. Criaturas de Dios sí, hijos de Dios no. Lo dice la palabra de Dios, no yo. Juan capítulo 1. Entonces es necesario considerar que para que esto fuera posible, esto de Génesis 1:22, debían darse las condiciones necesarias. Tener una relación personal e íntima como la tenían Adán y Eva con Dios. Si no, no hubiera sido posible. No era posible. Sigue siendo igual para nosotros. Es el mismo orden, es la misma idea. La iglesia debe avanzar en ese mismo proceso de santificación a través del discipulado, a través de conocer la Biblia, a través de conocer al Señor Jesucristo en su palabra, de conocer no solamente sus promesas, porque hace poco alguien me preguntaba sobre algunas promesas, un creyente me preguntaba sobre algunas promesas, yo le dije, sí, claro, esas son promesas bonitas, pero pilas que tienen condiciones.
Estas no son promesas que uno le puede ir haciendo a todo el mundo. No es que Dios te promete que Él estará contigo en las buenas y en las malas. ¿Cómo? Si anda en el pecado, si anda alejado de Dios, no será así. Si no conoce al Señor Jesucristo, no será así. Si no se ha hecho hijo de Dios a través de nacer de nuevo en el Espíritu, como lo dice Juan, no será así. Crecer a través del discipulado, avanzar a través del discipulado de la mano del Señor para que pueda llevar a cabo la misma tarea desde Génesis hasta ahora. Pero también me llamaba la atención la palabra mancha. Mancha significa decolorido, sucio. Y es una palabra que se usaba en el Antiguo Testamento relacionada con las huellas que dejaba la lepra. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, la lepra, una enfermedad tremendamente fuerte, y a los leprosos los sacaban de las ciudades, los desterraban. Y el mismo leproso tenía que, cuando se iba a acercar a alguien, tenía que decirle: no, yo soy inmundo, inmundo, para que la persona no se acercara. Y en la Biblia la lepra tiene la connotación del pecado. Y por eso dice Pablo: sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sin la huella del pecado. Aún la lepra dejaba manchas en las casas de los leprosos, en las paredes, y era difícil quitarlas. Y no hay otra forma de quitar esa huella del pecado, si no es a través del lavamiento del agua por la palabra de Dios. Se va a notar esa mancha. Y así no nos podemos presentar delante del Señor, sin mancha ni arruga. Levítico 13:2 dice: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, está hablando de la lepra, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Bueno, y ahí hacían todo un proceso supremamente largo a ver si la lepra desaparecía o no. Porque el tema del pecado es una huella profunda en la vida de un creyente. Y así no nos podemos presentar delante del Señor, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sin huellas del pecado, sin huellas de la vejez, con esas arrugas, que ahora entendemos bien de qué se trata. No importa si somos viejos, yo ya tengo arrugas también. Poquitas, ¿no? Porque dicen que yo no tengo 60 y pico de años, ¿no? Gracias por esos piropos. Con pecado, sin la limpieza que aplica la palabra de Dios a nosotros, es imposible presentarnos delante de Él. Y entonces, un pasaje aquí en la pantalla, vamos a correr un poquito más por el tiempo. Dice 1 Juan 2:28: y ahora, hijitos, permaneced en Él para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ya lo habíamos leído. No sé por qué se me copió en esa diapositiva. Pero aquí una pregunta: ¿de verdad queremos glorificar a Dios con nuestras vidas? ¿En serio? ¿De verdad queremos ser partícipes de la obra del Señor? Y no solo pensemos en los casados, ¿no? Porque cualquier soltero dirá: ya, eso no es conmigo. Otra vez me trajeron a este mensaje y yo estoy soltero. No, solteros, su esposo es Cristo, hasta ahora, ¿no? Siempre será así. Su esposo es Cristo, solteros y solteras. La presentación final de la iglesia se dará cuando Cristo aparezca por segunda vez, ya lo dijimos. Pero debe ir ocurriendo a lo largo de nuestras vidas. Por eso nosotros queremos ser una iglesia como la que hemos visto en Apocalipsis. Una iglesia que glorifique al Señor, que no niegue su palabra, que exalte al Señor Jesucristo. Esa clase de iglesia queremos ser nosotros, así como la que está descrita en 1 Timoteo 3, 14 y 15, está en la pantalla. Dice: esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, para que, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad es una iglesia
que exalta la palabra de Dios, que la proclama, que exalta al Señor Jesucristo. Y bueno, muchos de nosotros hemos vivido el gozo de saber que cuando otros miran nuestras vidas, pueden ver al Señor en nosotros. Qué privilegio tan grande. Y es por eso que cuando hablamos del Señor Jesucristo y predicamos su evangelio, algunos se convierten. ¿Cómo deben ser nuestras vidas? Así, de lo que estamos hablando. No perfectos, no sin pecado, no. Dependiendo constantemente del Señor. Creciendo constantemente en el conocimiento de su verdad, de su gracia. Como dice 2 de Pedro 3:18. Y eso debe ocurrir en nuestra iglesia. Y así vamos a participar de Colombia para Cristo, si es nuestra visión. Si es tu visión, Colombia para Cristo, eso es lo que hay que hacer para que se cumpla. Si esta visión no tiene nada que ver contigo, bueno. Pero si nosotros decimos ser esa iglesia del Señor, tiene que ver con esa misión, tiene que ver con ese propósito. Siempre. Una iglesia que no trabaje por la gran comisión, una iglesia que no trabaje por el mundo perdido, por las almas de los hombres, no es una iglesia de Dios. Es una iglesia que se pertenece a sí misma, que se cuida a sí misma, que crece a sí misma, que se deleita en sí misma y que se preocupa por sus propias cosas. Pero una iglesia que glorifica al Señor es una iglesia que tiene que trabajar para cumplir la gran comisión. No hay otro principio. Y un principio que aplica a todos nosotros, un principio que conocemos muy sencillo en el discipulado. 1 Corintios 10, 31 y 32. ¿Se acuerdan los de 3 elecciones, cierto? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Diana se los aprendió bien. Y el 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hasta ahí muy bonito, muy bonito. Porque con nuestras vidas podemos ser tropiezo para otros que necesitan conocer a Cristo. Y si no tenemos unos matrimonios como estos que hemos descrito aquí, que ha descrito Pablo en Efesios 5, si no es así, estamos siendo tropiezo. Miren lo que dice el versículo 33, que casi nunca leemos. Como también yo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Pero miren la última frase, para que sean salvos. Ese es el propósito, para que sean salvos, para llevar a cabo la gran comisión. Si tú eres casado y si amas a tu esposa y si estás haciendo muchas cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios, para que muchos sean salvos. Ese es el propósito. Finalmente es lo que busca todo creyente que entiende el dolor del mundo perdido, las almas perdidas, para que algunos sean salvos a través de mirar nuestras vidas. Y obviamente de conocer el evangelio. Todo lo que hacemos, incluyendo nuestra vida matrimonial, debe ser para glorificar al Señor. Y es así como termina Pablo en esta partecita. Para glorificar a Dios. Porque dice, sino que fuese santa y sin mancha, ¿cierto? Su iglesia. Sino que fuese santa y sin mancha, apartada para Él. Apartada para su obra, apartada para la gran comisión. Santa y sin mancha. ¿Con qué propósito? Glorificar a Dios, no más. ¿Qué vas a hacer, hombre? Frente al desafío de amar a tu esposa, ¿qué vas a hacer, hombre? Hombre casado. Y el que planea casarse, bueno, ¿qué va a hacer? Con ese desafío de amar a tu esposa. ¿Qué vas a hacer, esposa, para que tu esposo cumpla con las demandas de Dios para tu matrimonio? Porque tienes una parte fundamental. Empezamos con esta enseñanza con Proverbios 10:31, perdón, 31:10, Proverbios 31:10. Mujer virtuosa
¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esposos y esposas, para que este propósito se cumpla, para cumplir con las demandas del matrimonio. Y unas reflexiones para terminar. Uy, yo estaba atrasado. Conclusiones. Amar a nuestra esposa de la manera como Cristo ama a su iglesia tiene un propósito eterno. Tenemos que entender eso y pensar en eso y meditar en eso. No nos encerremos en nuestro propio mundo y ya nos contentamos con ser salvos. Listo, aquí estamos seguros. Tiene un propósito eterno, contribuir a la pureza y limpieza espiritual de la esposa. Es un compromiso que Dios demanda de los esposos, de nosotros. Dios me demanda a mí que contribuya a la pureza y a la limpieza espiritual de mi esposa. Él me lo demanda, me pedirá cuentas. Como creyentes en el tribunal de Cristo, nos pedirá cuentas. Por eso, del cumplimiento de estas demandas depende el cumplimiento de la gran comisión. Fíjense, es importante lo que Dios nos ha entregado a través de darnos una esposa para que la amemos. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos más y más la manera como tú quieres que amemos a nuestras esposas. Porque siguiendo el modelo de Jesucristo podremos presentarla así como tú presentas a tu iglesia, Señor, delante del Padre. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Dios, permítenos como esposos entender ese compromiso tan grande y esa demanda que tú tienes en cada uno de nosotros de contribuir a su crecimiento espiritual, a su pureza, a su santidad, a su honra, a su gloria, a su respeto, a su lealtad, Dios. Señor, y hablando de la salvación, Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, que aún no te ha recibido como Señor y Salvador, insistimos, Dios, en la obra preciosa que hiciste en la cruz a través de Jesucristo para dar salvación eterna a los que se acerquen a ti, Señor. Si hay alguien aquí que por su pecado está separado de ti como lo estábamos nosotros, hoy acuda a ti, Señor, te reconozca como Señor y Salvador, se arrepienta delante de ti y te reciba, Padre bueno. Danos ese fruto. Queremos acercar almas a tu trono, Señor, para que tú las salves, para que se cumpla ese propósito también de la muerte, sepultura y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Y a nosotros, Señor, que somos salvos ya que estamos en Cristo, ayúdanos, Dios, a entender estas cosas y a ponerlas por obra. El amor a nuestra esposa abrirá la puerta para que otros te conozcan. Señor, y queremos entregar también en tus manos el resto de la tarde y darte una vez más las gracias. En el nombre de Jesús, amén. Antes de que se levanten, si hay alguien aquí que aún no ha recibido a Jesucristo, hoy puede hacerlo. Aquí están Rubén y Jonier. En la Biblia les pueden mostrar cómo recibir al Señor. No se van a demorar mucho, pero van a tener una vida eterna garantizada al lado de Dios. No se pierdan esa salvación. Y bueno, si Dios lo permite, nos veremos en 8 días.